Está bien. Te asusté. Lo siento un montón. Realmente no era mi intención. Sí, sí, llevo aquí desde el principio. Desde que miraste tu linterna. Ahí. ¿No me viste? Vaya. Puede ser porque está muy oscuro. Aunque también puede ser que necesites gafas. Bueno, la verdad es que estaba un poco perdida y por eso me he acercado a ti. Tú eres de aquí, ¿no? Vives cerca. Entiendo. Sí, bueno, en realidad no tengo un rumbo fijo. No es que necesite direcciones para llegar a casa. Pero sí que, bueno, no sé salir de este bosque. Si me dieras algunas indicaciones, te lo agradecería mucho. No, por mí no te tienes que preocupar, sé defenderme. Te aseguro que nadie querría hacerme daño. Sé defenderme, sí. ¿Por qué lo dices? Porque hay gente rara ahora en el pueblo. ¿A qué te refieres? ¿Una bruja? ¿Qué? Oh, ¿y qué te dijo? Oh, ya veo, ya. Bueno, espero que tu destino no te atrape pronto. Aunque siendo sincera, a mí esto de la magia también se me da un poquito bien. Sé hacer algunos hechizos, lo podríamos llamar así. Sí, sí, mira. ¿Has visto? ¿Qué tal si te hago uno de verdad? ¿Te gustaría? Sí. Vale, voy a necesitar que me mires a los ojos. Así, muy bien, directamente en mis pupilas. Y concéntrate. Concéntrate. Sigue mi voz. Sigue mi voz. Sigue mi voz. Bueno, ¿qué tal te sientes? ¿Te ha gustado mi hechizo? Sí, es normal. Quizá el cansancio te inunde poco a poco y sientas como, no sé, como si tu energía fuese disminuyendo lentamente. Pero es normal, te lo prometo. No te preocupes por eso. ¿Cómo? ¿Que cómo aprendí la magia? Bueno, eso es una historia muy interesante, pero también muy larga. Seguro que la quieres saber. Te la puedo contar. ¿Tienes tiempo? Claro que tienes tiempo. Bueno, el caso es que